Bienvenidos un día más a La Palabra Justa. Soy Miguel Ángel Davara, director de Extensión Universitaria de la Universidad Europea de Madrid. Hoy vamos a tratar un tema que en los últimos tiempos ha resultado bastante controvertido, como es el principio de laicidad. Y para ello contamos con el profesor Antonio Sánchez Bayón, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, profesor Davara. Gracias por esta invitación para este foro de debate y, sobre todo, gracias por la oportunidad justamente de poder clarificar el significado y alcance, ¿no?, de un principio político-jurídico tan relevante y tan polémico. Relevante, ¿por qué? Porque nos aporta, entre otras cosas, las claves de cómo ha sido el tránsito a la modernidad, ¿no?, esa separación necesaria hoy en día entre el individuo y la comunidad, entre la política y la religión, y que ha permitido garantizar la libertad, que es básica para reclamar el resto de derechos humanos. O sea, es necesario, en primer lugar, efectivamente, el derecho a la vida y, sobre todo, ser consciente de uno mismo a través de ¿qué? De la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Entonces, en ese sentido le digo que es relevante, ¿no?, y hay unos modelos que vamos a intentar profundizar en ellos, que sería el modelo angloamericano y el europeo continental, y polémico justamente porque estamos en el ámbito de las creencias y aparte, sobre todo en Europa continental, a este respecto, en esa evolución, ha sido muy importante el juego de las élites, ¿no?, y en cierto modo, pues, cómo a su vez han ido produciendo el derecho para la materia. ¿Cómo podríamos definir el principio de laicidad? Buena pregunta. Para ello es necesario empezar distinguiendo figuras afines, puesto que se ha utilizado como sinónimo de aconfesionalidad, que es tal y como lo recoge hoy en día la Constitución española en el artículo 16, así como otras figuras próximas, que sería, por ejemplo, la confesionalidad restringida. En los países siguen quedando algunos vestigios, ¿no?, en aquellos países que han sido de tradición protestante, las iglesias de Estado, donde efectivamente sí que había una fusión, ¿no?, una hibridación entre lo político y lo religioso, y en cambio pues el modelo de los países católicos, que era más bien la confesionalidad del Estado. Esto es, no se daba esa confusión de órdenes, pero sí había una declaración exprofesa acerca de cuál era la creencia, la religión que sobre todo manejaba la población. Debemos entender entonces que hay una distinción clara entre el modelo continental y el modelo anglosajón en cuanto a la laicidad o a confesionalidad del Estado. Sí, porque resulta que todo esto viene a raíz de cómo se ha producido la secularización para ese tránsito a la modernidad. Entonces, en el modelo anglosajón, ¿no?, angloamericano, principalmente este tránsito se ha logrado, primero, fue de los primeros modelos que hay de esos procesos, el proceso de secularización. Resulta que es de los primeros, ¿no?, pero es a su vez el inacabado, lo cual les permite seguir jugando, ¿no?, y por eso se mueven siempre entre la separación y la acomodación. Mientras que el modelo de secularización, ¿no?, ese modelo de relación entre Iglesia-Estado, ¿no?, entre lo político y lo religioso en Europa continental, ha sido tardía, ha sido una secularización tardía, pero sí que ha llegado hasta su cenit, ¿no?, hasta su punto final, su clímax, y de ahí que se hable entonces de la laicidad, y es donde entraríamos entonces a analizar este vocabulario, puesto que, si te parece bien, podríamos distinguir cómo surge, ¿no?, porque efectivamente la etimología de lo laico viene del griego laikos, ¿no?, que es justamente aquello que está al margen del clero, ¿no?, del oficial, de esas jerarquías, por tanto sería lo popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que la semiología, lo que es los distintos significados que va recibiendo el término, el concepto, para irse dotando de una teoría, pues llegamos a un momento que los ciertos pensadores ilustrados, o mejor dicho, más que ilustrados, serían los enciclopedistas, ¿no?, más en Francia, sobre todo donde nos estamos ubicando, en Centro Europa en el 19, y aquí en España, sobre todo donde tiene el influjo, es la primera mitad del siglo XX, se maneja un discurso, ¿no?, es una ideología que lo que se habla es de laicismo y, por tanto, quien sostiene esta ideología es un laicista. Debido a la violencia que se expresó en este sentido, ¿no?, que para ello, pues podemos entrar a comparar lo que es la normativa actual, la Constitución del 78, que es aconfesional, que va más en la línea justamente del modelo angloamericano, frente a la Constitución del 31, que es mucho más, en ese sentido, heredera de ese laicismo de principios del siglo XX, que les digo que tiene esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que debido a la violencia que se manifiesta,
bueno, es necesario lavarle la cara a estos conceptos para revitalizarlos hoy en día, y entonces ya hoy no se habla ni de laicismo ni de laicista, sino que se habla de laicidad y lo laico, como si fuera una realidad ya adquirida. ¿Y por qué se ha dado esa confusión terminológica entre aconfesionalidad y laicismo? O el término, el Estado, que es claramente aconfesional, según reza la Constitución. ¿Por qué se ha llevado a ese término laico en lugar de permanecer en el aconfesionalismo? Bien, la precisión nos vendría dada sobre todo por el manejo de los discursos, sobre todo los planteamientos más progresistas. Pongamos, por ejemplo, el caso de Lenin frente a las teorías marxistas del comunismo, como esa era la utopía que se debía conseguir después de lo que era la dictadura del proletariado para hacerse con el poder y poder alcanzar de ese modo esa situación utópica. Bueno, pues aquí se hace lo mismo. Debido a que no gusta ese pasado, directamente se asume, como hizo Lenin, y se dice no va a ser necesario todo ese proceso porque ya es una realidad. Entonces, desde el discurso se construye la realidad y se dice que ya estamos viviendo en una situación de laicidad. Que vuelvo a decir, laicidad, y ahí ya sí entramos entonces a distinguir el significado, es independencia, independencia entre la política y la religión, hasta el punto de que la esfera religiosa, donde se pueden dirimir otro tipo de problemáticas sociales, como es, por ejemplo, los problemas identitarios, ¿no? Pues desaparece porque se quiere llevar a tal ámbito de la privacidad, de la intimidad, que, claro, no se le deja ningún tipo de espacio en lo social y se sobrecarga entonces la política. Si me permites una última precisión, entonces, sería, frente a esta noción tan clara de independencia, por tanto, falta de comunicación y primacía sobre todo de lo político, relegando a lo religioso, ¿qué es lo que ocurre? Que la confesionalidad lo que dice es que lo que tiene que haber es separación, que no independencia. Luego hay autonomía, pero ello no impide que efectivamente si en ciertos aspectos sociales pues entran en conexión, pues entonces hay que buscar fórmulas para que aquello sea sostenible, sea equilibrado y se haga de manera pacífica, que es tal y como lo refleja la Constitución nuestra en el artículo 16.3, que es el principio de cooperación. Perdona que te haya... No, entonces debemos entender que jurídicamente España es aconfesional y no laica. ¿Y según el desarrollo de ese principio constitucional? Buena pregunta, igualmente. Vamos a ver. La Constitución nuestra, el artículo 16, lo que hace es, en el punto primero, garantiza que la libertad ideológica, religiosa y de culto, que bueno, sería en cierto modo una reiteración, pero se quiere asegurar más que nada para dar esa cobertura ya no solamente a los individuos, sino incluso a las organizaciones religiosas. Y el límite que se pone siempre, si hubiera que establecer algún tipo de restricción, es el orden público, pero ya recogido por la ley. Luego eso da bastantes garantías. En cambio, su dimensión negativa, ¿no? Si esa es la positiva que se garantiza, la negativa es justamente proteger también para que uno no tenga que declarar cuál es su ideología, sus creencias, ¿no? Bien religiosas, y por tanto, si son más bien seculares, estaríamos hablando de convenciones, ¿no? Y convicciones. Y en cambio está el apartado punto 3, que lo que nos proporciona es justamente ese modelo relacional, cómo encajar esas relaciones entre política, religión, entre iglesia, Estado, que lo que dice es que ninguna confesión tendrá carácter oficial, ¿no? Expresamente nos dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esto va en la línea del, como digo, más bien la tradición protestante, puesto que, por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución del 31, que en ese sentido no es objetable para nada, puesto que lo que hace es, en cierto modo, marcar una nueva época en nuestra trayectoria jurídica, lo que dice es que, en concreto, literalmente, el Estado español no tiene religión oficial, que es así, además, como se redactó justamente en el borrador para el artículo 16.3. Y guarda sentido, puesto que volvemos a lo mismo, España está dentro de esa tradición de los países europeos continentales, sobre todo mediterráneos, que eran confesionales, ¿no? Esa relación a través del regalismo, y por tanto es lógico que digan que efectivamente que el Estado no va a tener esa confesión, no tanto la aconfesionalidad entendida que no va a haber una religión que la elevemos a oficial, que eso sí se daba, por ejemplo, con las iglesias de Estado en los países protestantes. ¿Y nuestra jurisprudencia dice algo? Sí, exactamente. Veo por dónde lo quieres conectar y es lo propio. Entonces,
simplemente me permites que antes de, porque justamente el principio de laicidad, si se incorpora, no es tanto porque lo diga expresamente, no aparece ni expresa ni implícitamente en la Constitución, sino que es algo que a posteriori, como dije, se vuelve a recuperar a través de un recurso de inconstitucionalidad que se planteó en 1982. Pero permíteme que vayamos como juristas, y ya que la palabra es nuestra herramienta de trabajo y queremos siempre ser rigurosos, técnicos, entonces nosotros no debemos posicionarnos, sino buscar la interpretación de la norma de manera objetiva, de manera aséptica, así que es simplemente una pequeña comparación para que quede claro entonces, antes de entrar a ver cuál es el contenido del que hoy se dota al principio de laicidad, sobre todo ver las diferencias entre la confesionalidad, que hemos dicho que es esa separación entre política y religión, lo cual implica que en ciertos aspectos tendrá que haber una cierta cooperación, como dice el artículo 16.3 de la Constitución, y en cambio la confesionalidad, que es una independencia, ¿no? Entonces, permíteme que comparemos justamente lo que era el régimen establecido por la Constitución de 1931 de la Segunda República, que era justamente de esa línea, de esa tradición laicista, para compararlo cómo hoy en día vivimos más bien la confesionalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya hemos dicho que lo que se nos garantiza hoy en día en la Constitución del 78 es nuestra libertad ideológica, religiosa y de culto, y no tener que declarar nuestras creencias, a su vez que no haya una religión que sea oficial. Luego eso permite una pluralidad de religiones, evidentemente que eso es necesario, bueno, en casi todos los aspectos, aunque el artículo 1 de nuestra Constitución habla solamente de pluralismo político, mejor hubiera dejado simplemente como principio general pluralismo para todos los aspectos. La democracia gusta y es buena para que sea sana de una pluralidad. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, se garantizan estas libertades públicas básicas y a su vez un régimen donde todos tienen cabida, lo único que en todo caso le tocaría al Estado, los poderes públicos mejor dicho, funcionar más bien como árbitro, ¿no? Para que eso, las relaciones sean cordiales y efectivamente se pueda dar una asistencia y promoción social en ese sentido. Perfecto. Hasta ahí estupendo, queda claro a confesionalidad frente a la laicidad, mejor dicho, a un régimen laicista. ¿Por qué? Porque mientras que el artículo 3 no era tan problemático, al contrario, marca una nueva época deseable de esa separación individuo-comunidad, la religión, la política, en cambio a partir de su artículo 26 y 27, fíjense en la terminología que se maneja, puesto que la carga tiene una carga de negatividad muy fuerte, de imperatividad, no deja ningún grado de discrecionalidad a las organizaciones religiosas, y se manejan, bueno, pues afirmaciones del tipo, me van a permitir, la memoria a veces falla y yo creo que es mejor, literalmente, ya que queremos ser rigurosos, ¿no? Pues cuál era el articulado que se maneja, que es principalmente, bueno, pues se regulaba en el artículo 26, bueno, pues quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia y autoridad distinta a la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados, luego ahí hay una expropiación forzosa y sin tampoco aclarar si va a haber compensación o no, y afectados a fines benéficos y docentes. Estaban pensando sobre todo en los jesuitas. Bueno, eso en la tradición española ya se les expulsó en varias ocasiones, pero bueno. Pero en cambio, por eso digo que esto va más allá, que no solamente a un cierto tipo de organización, sino que es a todas, hay que ir relegando cada vez más la religión al ámbito de la privacidad e incluso su desaparición, puesto que se pensaba que era el cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, utiliza un vocabulario como disolución, por ejemplo, de todas las actividades que constituyan un peligro para la seguridad del Estado, la inscripción para subsistir, ¿no? Fíjense en la carga que se le pone a la normativa, la incapacidad de adquirir o conservar bienes, ¿no? En ese sentido, la prohibición de ejercer tanto industria, comercio y sobre todo pues, el tema docente académico. Incluso también se habla de la sumisión a las leyes, lo cual tiene su razón de ser, pero es que además habla de las leyes tributarias. Luego, si algo se les va a reconocer, va a ser para que sean sujetos que contribuyan al erario público. O sea, se les restringe de derechos, pero en cambio las cargas, los deberes están ahí, ¿no? Incluso también se habla de la obligación de rendir anualmente cuentas al Estado, por tanto pierden su autonomía incluso interna de gestión.
y como tal, vuelvo a decir, hay muchísimas indicaciones en este sentido. Luego, es normal que, si vuelvo a decir, era relevante y polémico, sobre todo porque estamos en el mundo de las creencias, es normal que se diera un posicionamiento y un radicalismo que efectivamente condujera a un malestar social, puesto que hay que tener bastante mano izquierda para gestionar esas relaciones entre política y religión. Ahora sí, perdón entonces por este interludio, ¿no?, esta explicación, pero que era necesario para comparar, porque vuelvo a decir, o sea, creo que tampoco perdemos mucho tiempo si repetimos el artículo 16 de la Constitución, a diferencia, ¿no?, del artículo 26 y 27 de la Constitución del 31, que lo que nos dice, fíjese, es: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, ¿no?, de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria por el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Luego, ahí ya nos están aportando unas garantías. Y habiendo quedado ya clara la diferencia entre confesionalidad y laicismo, y lo más brevemente posible, porque sí, el tiempo se nos echa encima, ¿qué dice la jurisprudencia al respecto de estos principios? Correcto, entonces, se incorpora el principio de laicidad, su hito principal está en un recurso de inconstitucionalidad que presenta el diputado Peces Barba en 1982. No nos olvidemos, también fue padre constituyente en su momento, bueno, pues debido a que nuestra Constitución del 78 es una Constitución de consenso. Bueno, pues ahí parece ser que no se consideró oportuno o no hubo manera de introducir el principio de laicidad, o se estaba reformulando justamente para que ya no fuera laicista, sino que tuviera esta connotación mucho más neutral, y por tanto se espera al 82, se introduce justamente este recurso, que es el recurso de el pronunciamiento, ¿no?, la sentencia del Constitucional es la 24/1982 de 13 de mayo, el cual, bueno, pues lo que se pretende es la asimilación de la noción de no confesional con laico, para luego un desarrollo y dotar entonces este nuevo término que aparece del significado que se le quiera dar. En este caso, el recurso no es aceptado, se falla en contra, se considera que era justamente por una ley para la distribución de las clasificaciones y cargos en el ejército, creo recordar, de tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero, aún así, como ya el Constitucional lo ha recogido, ¿no?, el Tribunal Constitucional en su sentencia, esto permite ya legitimar para empezar a construir el derecho. Y entonces empezar a adoptar, primero se asimila con la confesionalidad, que hemos dicho que es distinto, y a partir de ahí se empieza a generar una serie de planteamientos por los cuales se empieza a cambiar ese modelo de relación que gozábamos hasta ahora, quizás más en la línea de la laicidad, que pretende ser, bueno, no tan agresiva como ese pasado laicista, pero deja mucho que desear, sobre todo porque, bueno, no se está utilizando los cauces debidos. Esto es, deberemos recurrir a la reforma constitucional si queremos dotar de un nuevo significado. No, en cambio, por eso, porque ahí no se está interpretando el derecho, sino que se está construyendo, se está incorporando lo que son los valores propios, ¿no?, nuestras creencias, estamos confundiendo lo que es el ser. El derecho debe ordenar la realidad social y no tanto utilizarlo para hacer una cierta ingeniería social a través de regular el deber ser, como nos gustaría que fuera nuestra realidad social. Vuelvo a decir, creo que es importante efectivamente que haya una separación individuo-comunidad, política-religión, pero a su vez hay que buscar unas vías, pues por ejemplo el modelo estadounidense, al cual he dedicado bastante de mi tiempo a su estudio, efectivamente, que es en la línea de confesionalidad, que cabe separación, sí, pero ¿por qué no en ciertos aspectos? Acomodación, y de ese modo no saturemos la esfera de la política y esta sirva sobre todo para la gestión del bien público, del bienestar, y no tanto para resolver otro tipo de conflictos que hoy en día estamos viendo, como son los conflictos identitarios, pues por ejemplo en cuestiones como los nacionalismos, que podríamos buscar cierta comparación y decir que son una suerte de religión civil, más que nada porque hemos relegado tanto la religión que la hemos desnaturalizado. ¿Por qué en un mercado, ¿no?, de religión que nos permite elegir según el bienestar que nos proporciona también en esa asistencia y promoción social? Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por esta explicación. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el principio de laicidad y espero en verles en el programa que viene. Gracias.